¿Qué tal, amigos? Diálogos Divinos, les saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Sí, buenas noches. Ale Carrega. Buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Pues estamos en pleno mayo, mes de la Virgen. Hablemos de la Virgen. Hablemos de la Virgen. El hablar de la Virgen es algo que sobrepasa cualquier intento, ¿no?, que podamos tener de abarcarlo, de enmarcarlo en un programa. Pero en este libro que nos ofrece la Virgen, que es el libro de la Reina del Cielo, en el reino de la Divina Voluntad, ella nos va a ir ofreciendo poco a poco, o sea, lecciones para irnos como adentrando en esta vida, cómo se vive en la Divina Voluntad, qué significa, pero con ejemplos de la vida de ella. O sea, ejemplos muy fáciles, muy prácticos y sobre todo con todo el deseo de que nosotros lo vayamos como adoptando como cosas propias, ¿no? Y que vayamos intentando llevarlo a cabo. Para entender a María, debemos primero entender qué quiere decir Inmaculada. Y debemos entender que es una criatura total y absolutamente excepcional, y que nunca habrá nadie igual que ella. O sea, no me refiero a la misión de maternidad, sino me refiero a su formación, a lo que ella es en sí misma, a su ser, porque siendo Inmaculada es la única persona, exceptuando a Jesús, claro, o sea, la única persona que es exactamente tal y como Dios habría querido a la familia humana, tal y como Dios nos hubiera querido a nosotros, a ustedes, amigos, pero que debido al pecado, a la desobediencia de Adán y a todo el pecado ya personal que tenemos, nos resulta prácticamente imposible. Así que vamos a dedicar algunos de algún tiempo, ya puede ser de este o de algunos programas, para entender cómo es que María fue formada. Formada me refiero a su alma, ¿no? No me refiero a la parte corpórea, porque ella es hija de dos personas humanas, o sea, totalmente normales, Joaquín y Ana, y su formación fue igual que la formación de todos nosotros, pero su alma es en donde estriba esta enorme diferencia, ¿no? Así que vamos a empezar, vamos a ir leyendo poco a poco. Ella nos lo marca como pasos, los pasos que la divinidad fue haciendo en su alma para irla creando de esta manera e irla poniendo en ese nivel que es total y absolutamente nada más exclusivo para ella. A ver, vamos al primer paso. Y siempre es la Virgen hablando. Siempre es la Virgen hablando y lo vamos a ir resumiendo, no es toda la lección, sino un punto principal, ¿no? Sí, es el primer paso. Oh, cómo suspiro por tener una hija que quiera vivir toda de mi voluntad divina. Dime, oh hija, ¿me contentarás? ¿Me darás tu corazón, tu voluntad, toda tú misma en mis manos maternas, a fin de que te prepare, te disponga, te fortifique, te vacíe de todo, de modo que pueda llenarte toda de luz de divina voluntad y forme en ti su vida divina? Por eso, apoya tu cabeza sobre el corazón de tu mamá celestial y sé atenta a escucharme para que mis sublimes lecciones te hagan decidir a no hacer jamás tu voluntad, sino siempre la de Dios. Tú debes saber que yo conocí mi voluntad humana solo para tenerla sacrificada en homenaje a mi Creador. Este es un punto que es importante. Solamente un acto hizo la voluntad humana de María, que es la renuncia a actuar ella, ¿sí? Y ese debería de ser como el único acto que nosotros debiéramos de llevar a cabo con nuestra voluntad si es que deseamos llegar a vivir en este reino.
Así que bueno, simplemente aclarado eso, vamos a seguir. Sí, y ese acto no fue sobre la tierra, o sea, sobre la tierra el 100% de sus actos son divinos. Así es. No, esto nos está hablando en el momento de la formación de su alma, de la creación de su alma, ¿no? Y nos lo va a ir diciendo dentro de unos momentos, pero sí vale la pena aclararlo ahorita. Mi vida fue toda de voluntad divina. Desde el primer instante de mi concepción, fui plasmada, enfervorizada y puesta en su luz, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. Ahora, hija de mi corazón, escucha a tu mamá. Espérame tantito, o sea, es purificado el germen humano. Germen es semilla, o el germen humano es aquello que nos hace ser seres humanos, ser hombres. Y en ella, o sea, es purificado, no hace un nuevo germen. Ese germen que estaba manchado por la culpa original se purifica y es como si nunca hubiera habido pecado original, desobediencia. Y eso es lo que permite que Dios pueda seguir viendo en aquella alma de María, seguir viendo su creación y no lo que el hombre hizo con su creación. ¿Sí? ¿En nosotros quedará aplastado ese germen o es el mismo proceso? Bueno, a Luisa le dice que en los escritos dice que con María fue un acto único y que no se repetirá, que es purificar el germen humano. Si en alguien, por ejemplo, si en Luisa hubieran hecho lo mismo, Luisa hubiera sido inmaculada. ¿Sí? O sea, pero entonces Jesús le dice, en ti hicimos otro prodigio jamás realizado, que es tener aplastado tu germen humano. Ahora, ese acto de aplastado el germen humano de Luisa, dice Jesús que también será único en la historia. Pero aquí entra un pequeño problema que yo creo que no hemos entendido bien las palabras de Jesús. Porque si es único en la historia, entonces ninguno de nosotros podrá llegar a vivir en la divina voluntad. Tenemos que entrar por una decisión propia, por una decisión de pelear, de quitar con nuestras fuerzas, quitar el acto de la voluntad humana, eso sí. Pero una vez estando ya dentro, hay lecturas donde Jesús nos dice que ya resulta prácticamente imposible salirse. Si es imposible, entonces quiere decir que hay algo que mantiene ese germen humano aplastado y que ya no puede entorpecer nuestra decisión de vivir o no vivir en la divina voluntad. Así que veámoslo como simplemente como dice, o sea, en Luisa lo tiene aplastado y ahora en nosotros, ¿qué irá a suceder? Yo diría que es algo similar. Probablemente no sea él el que lo aplaste, probablemente, sino seamos nosotros mismos los que lo mantengamos aplastado. No está hablando del enemigo, porque luego se confunde y dice, no, es que María es la que tiene pisada la cabeza de Satanás. Bueno, pero eso es de Satanás. Aquí está hablando del germen humano. O sea, y ese germen humano es lo que me hace sentir todo lo que yo siento que es contrario a Dios y que me lleva de alguna manera a hacer el mal que no quiero o no me deja hacer el bien que quiero. San Pablo. ¿De acuerdo? Sí. A lo mejor es un proceso como que al crecer la vida divina, la vida humana se queda de su tamaño. O sea, el germen humano se va quitando. Ya es microscópico. Pero siempre será una decisión de nuestra voluntad la que lo mantenga ahí. ¿Sí? En fin, no sabemos, es un poquito
difícil o especulación, mejor lo dejamos simplemente, como dice, aplastado. Aquí, espérame tantito, volviendo a lo de la Inmaculadez de María, a nivel espiritual, ella antes de nacer en la tierra, su alma fue purificada, su germen fue purificado. Así es. Ahora, en nosotros nacemos ya con el pecado y se nos purifica espiritualmente en el momento del sacramento del bautismo. Bueno, se nos perdona el pecado, no es que se nos perdone el pecado, sino se restituye la mitad de los dones que Adán perdió, de dones sobrenaturales. Adán fue dotado con voluntad divina y con vida divina. La vida divina le daba toda la, ¿cómo diríamos?, calidad o todos los atributos necesarios para considerar como vida divina, o sea, en él. Y la voluntad divina era la que iba a mover esa vida para que todos los actos de Adán resultaran como actos divinos y se le pudiera atribuir la capacidad de injertarse en el acto único de Dios. Cuando Adán desobedece, se pierden estos dos dones. La vida divina con todo lo que contenía y la voluntad divina para mover aquella vida. En el bautismo se nos restituye la vida, pero se restituye en germen, no en plenitud. Y es un germen de vida divina que tenemos que ir alimentando y haciendo crecer, pero con actos humanos, con virtudes, y esas virtudes deberían de estar valorizadas por la gracia, porque la virtud por sí misma, humana, el acto humano virtuoso, no es capaz de hacer crecer la vida divina. Tiene que llevar algo de Dios y esa es la gracia. Esto es, el ejemplo es todos los del Antiguo Testamento, pues fueron grandes hombres, grandes, yo diría santos. Un Abraham, que es el padre de la fe, un Moisés, un profeta como no ha habido otro, con el cual yo hablaba, dice Yahvé, cara a cara. En fin, hubo personajes enormes, pero ninguno de ellos pudo entrar al cielo porque estaban carentes de la gracia. Por lo tanto, quiere decir que con todas sus virtudes, ninguno pudo entrar. Así que se necesitaba forzosamente la acción del Redentor. Entonces, nuestro injerto ahora con el bautismo es como aquello que Jesús les lleva al seno de Abraham para decirles, aquí está, les doy mi vida, mi germen de vida, para que ahora sí todo lo que han hecho tenga el valor y las características necesarias para entrar al cielo. No sé si queda... Sí, entonces María ya nació con la vida divina integrada. Así por es. eso ya no necesitó bautismo y ya llegó como la llena de gracia. Por eso le decimos llena de gracia, porque ya llegó con todo el paquete. Con todo el paquete y llegó con voluntad divina obrante. Eso ahorita lo vamos a ver. Así es. A ver, seguimos. Dice, ahora, hija de mi corazón, escucha a tu mamá, haz a un lado tu voluntad humana, conténtate de morir antes que concederle un acto de vida. Fíjate qué palabras precisas, ¿no? Conténtate con morir antes que darle un acto a tu voluntad. Sí. Cuando uno oye hablar, cuando uno oye opiniones, cuando uno mismo se analiza y queremos siempre poner algo de lo nuestro. Cuando estamos tratando de injertar o de insertar en esta vida divina cosas nuestras, cosas humanas, cosas de virtudes, perdón, pero lo que estamos haciendo es desnaturalizar lo que Dios, la obra de Dios, y no le estamos permitiendo llevarla a cabo.
No le estamos permitiendo purificar, ennoblecer, dotarnos con todo lo necesario. ¿Sí? Dice, si tú la tuvieras sacrificada en honor a tu Creador, el querer divino hará el primer paso en tu alma y te sentirás rodeada de un aura celestial, purificada y enfervorizada, de modo de sentirte aniquilar los gérmenes de tus pasiones y te sentirías puesta en los primeros pasos del reino de la divina voluntad. ¡Wow! Perdón por el wow. O sea, esto es enorme. Con el solo hecho de querer disponerme a entrar, todos los gérmenes, todas las pasiones humanas quedan detenidas. Ya no se atreven a molestarnos. Por lo tanto, primera señal de que vamos bien encaminados y de que quizá estamos realmente entrando en este ámbito es que nuestras pasiones humanas desaparecen. Pero ¿eso es antes de la batalla con el demonio o después? Bueno, es que es todo un proceso, ¿no? Primero está el desapego, está todo. Si nos fijamos, aquí María está hablando de la parte de ella. En nosotros esa purificación tiene que llegar y tenemos que llegar a decidir entrar o no entrar. Y esa decisión conlleva muchos actos, pero que se concentrarían en uno solo, que es el desapego, el abandono, el deseo de sufrir, la aceptación del sufrimiento, todas las normas de vida que nos da Jesús, el espíritu de mortificación, el espíritu de caridad, el espíritu de rectitud, en fin, todo eso que parece como una secuencia, todo eso es un solo acto. Y una vez cuando está eso, ahora viene la pelea con el demonio. Ahorita la Virgen nos está planteando lo primero. Esta pelea con el demonio va a aparecer nuevamente un poquito más adelante y también más adelante en nosotros. Pero vamos a irlo por pasos. Ahorita lo importante es eso. O sea, el tener la plena conciencia de nunca darle vida y que nuestras pasiones, en el momento que estemos pensando en entrar, se detienen. Primera señal, ya no siento la misma inclinación hacia aquello en donde antes me sentía atraído.